¿Está, está abierto en Romanos 3? Bien, pero ahora les quiero decir algo diferente. Yo quiero... no grave todavía. Si quiere grabar, no sé, pero... quiero explicarle algo que sucedió en la última semana. En el instituto hubo una discusión muy mala. Fue esas discusiones en donde cada uno se acuchilla al otro, corta el cogote uno al otro. Fue horrible. Indudablemente quedamos todos mal. Muy mal. Ustedes pueden escucharlo en medio, estaban muy mal. Pero yo tengo que decir que el Señor trabajó en nuestras vidas esta semana. Cada uno de nosotros se movió a pedir perdón al otro, un mutuo perdón. Y eso lo pudimos hacer ya prácticamente al viernes siguiente, que fue el viernes pasado. Como donde quedamos, retomamos el viernes. Pero por la gracia de Dios, hermanos, fue. Yo ahí me di cuenta de la obra que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Porque estábamos tan dolidos de estar mal con el hermano, que lo único que quería decir, pues hermano, perdona, hermana, perdona. ¿Y por qué se los digo, hermano? Se los digo por dos razones. Una, para honrar al Señor públicamente, porque esto se escuchó. Y quiero que sepan que el Señor nos unió más como hermanos. Podemos entender nuestras debilidades, nuestros pecados incluso. Pero en el amor del Señor, la corrección es muy eficaz. Y eso fue lo que sucedió, y yo honro al Señor por todo esto. Pero quiero decirle algo en forma personal a toda la congregación. Yo soy pastor. El pastor no es el que viene después de Jesucristo, no. El pastor no es intocable. El pastor es respetado como hermano, como cualquier hermano, y segundo por el rol, el llamado que le ha hecho el Señor, pero sigue siendo un hombre con defectos y pecados que había que superar. Tampoco el pastor es igual a mí o peor que mí, porque eso lleva a la falta de respeto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero pedir, hermanos? Que me ayuden a corregir. Yo sé, y me lo han dicho, un hermano me dijo palabras innecesarias, gestos que no se interpretan de otra manera, actitudes tal vez, o formas de decir cosas, pueden ser correctas, pero tal vez la forma no es la correcta. Y muchas veces, y diría a veces, si el hermano no reacciona, yo no me doy cuenta. Me sucedió la otra vez con la hermana Nancy. Pero con la hermana Nancy hablábamos, perdón. Bueno, somos hermanos. Entonces, yo les pido ese favor. Cuando ustedes digan, pastor, que me llaman, invito un café, me digo, pastor, esto. Denme esa posibilidad, hermano. Porque si yo creo que lo estoy haciendo bien, no me voy a corregir. O a veces hay una reacción. Por ejemplo, hay gente que se enoja, está enojada conmigo, pero por una cosa que sucedió hace 2 meses atrás. Y yo no tenía idea. O algo que se conversó, o algo que se dijo, algo que se comentó, no sé.
Pero en ese sentido yo les pido su ayuda, hermano. Yo no tengo otra posibilidad. Porque déjenme decirle, yo me dedico hace no muchos años, pero el tiempo que yo me he dedicado al Señor, yo los únicos que tengo por familia es a los hermanos. Yo no puedo ir a conversar estas cosas con mi madre, con mis primos, con mi familia carnal, no. Ustedes son mi familia. Yo me dedico a ustedes. Y yo necesito la ayuda de ustedes, hermano. Como siempre les pido la oración por mi fidelidad. También les pido esta vez que me ayuden a mí. Me ayudan a corregirme de alguna manera para que yo pueda servir mejor al Señor. Amén. Gracias, hermano. Vamos a Romanos 3 ahora. Bueno, vamos a introducirnos. En el capítulo 3 el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, ha mostrado que la condición de pecado es universal y permanente, de generación en generación, desde Adán hasta el último hombre que pisa esta tierra. Pero Dios ha manifestado su justicia en Cristo Jesús y podemos alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. La muerte, el sacrificial de Cristo, paga nuestros pecados y apacigua la ira santa de Dios, causada por nuestro pecado pero por la fe en la obra de Cristo nuestro pecado se atribuye a Cristo. Cristo paga por mi pecado como si Él hubiera vivido mi pecado y muere por mi pecado, pero Él era santo, cumplió toda la ley y resucitó porque no tenía pecado. Entonces su vida santa es atribuida a mi persona por la fe y solo por la fe, y no por obras ni por cumplir la ley. Que aunque queramos no podemos cumplirla toda. Santiago dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley que está hablando, se hace culpable de todo. Porque nosotros podemos cumplir un punto, 2 puntos, 3 puntos de la ley, hablando de los 10 mandamientos, pero violamos los otros 7. Y a ese punto hemos violado toda la ley. Por eso, el único que cumplió la ley fue Jesucristo. Y eso da testimonio de que su vida era santa, santísima. Dios, en su soberanía y misericordia, ha provisto a la humanidad medios para limitar y eliminar el pecado. Sin esa provisión de Dios, el pecado destruiría toda la creación, significando que el pecado y el que introdujo el pecado, que es el diablo, sería más poderoso que Dios. Pero Dios usa todo para que la creación conozca los atributos de Dios, y el pecado hace resaltar la misericordia de Dios, el poder de Dios para controlar el pecado, para enjuiciar el pecado y exaltar su santidad. El sermón de hoy día, que vamos a estar en 3, es acá está. La misericordia y santidad de Dios en la ley y la fe en Cristo. Romanos 3:29. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, en tu santa presencia, Señor, pedimos tu bendición, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el entendimiento y en el amor a la palabra que tú nos vas a enseñar hoy día, y que has puesto en mi corazón para proclamar ante la congregación, Señor. Que tú seas alabado y glorificado, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de predicar, de oír y practicar tu palabra, Señor. Te lo agradecemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano. ¿Quién puede leer Romanos 3:29? Ya, fuerte y claro.
Ahora, esa frase no nos diría nada a nosotros, porque es normal para nosotros, Dios es Dios, punto. Pero en ese tiempo no era así. Porque los judíos decían, este es el Dios de Israel. Los paganos tienen otros dioses. Entonces, el apóstol, contestando esto, esa situación, digamos, social, y los mismos gentiles dicen, no es el Dios de Israel, nosotros tenemos otros dioses. Pero él dice, no, Dios es uno solo. Este Dios de Israel es Dios también de los gentiles. Y Dios lo demostró a través de la historia. Y los, ¿cuánto se llama? Los judíos se olvidaban. Y voy a mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, olvidan que su padre Abraham. ¿Quién era Abraham? Sí, pero ¿de dónde venía? Era judío. Era un gentil, de Ur de los Caldeos, un idólatra. ¿Ah? Se olvidan de eso. ¿Qué más olvidan? Job, el libro más antiguo, es un gentil, un no judío. ¿Qué otro dato más? Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, una ciudad de asirios. Los asirios eran terribles, odiados en todo el Medio Oriente, porque eran sanguinarios y crueles. Los judíos los odiaban y Jonás enviaba a predicar. Es como si uno lo mandara a predicar a Buenos Aires, a un chileno. Entonces, Jonás se quiso arrancar, pero al final obedeció la orden de Dios y todo Nínive se convirtió. Y eran gentiles, y eran terribles. Para mostrarle a los judíos que él también tiene pueblo en medio de los gentiles, para que aprendieran eso y no los discriminaran. ¿Qué otro ejemplo? Hay muchos. Naamán el sirio, un general asirio, fue a un profeta, Elías, y fue sanado. Ruth, la moabita, una moabita que sería, ubicándola así geográficamente, una Jordania, una de Jordania. Se casó con un judío, Boz, que tuvo un hijo llamado Obed, que fue el abuelo del rey David, y de la descendencia del rey David salió el Mesías, Jesús, nuestro Señor. Muchos gentiles hay en la historia incluso de Israel. Estoy mencionando solo algunos. El Señor Jesús, cuando nace el Señor Jesús, el más alto reconocimiento de su que es rey y Dios vino de 3 reyes sabios gentiles que venían de las tierras de Babilonia. El Señor Jesús se admiró de la fe de un soldado romano. Dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Y un soldado romano a los pies de la cruz fue que declaró, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y si se fija, esto está presente a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, que siempre hay una expresión de los gentiles. Cornelio, un soldado romano. El Señor envió a Pedro a predicar a Cornelio y el Evangelio entró en los gentiles. Su familia era un soldado romano, un hombre de dinero incluso. En fin, para Dios los gentiles siempre han tenido un aspecto del cual preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando muere Jesús, la salvación es para judíos y gentiles. ¿Cierto? Entonces, Dios es Dios de judíos, de gentiles, de chilenos, norteamericanos, bolivianos, del Amazonas, de la selva de allá, de la selva de acá, de la Parinacota, de la legua, etc. Él es Dios universal. ¿Por qué? Porque el pecado es universal. Porque el pecado está en toda la raza humana, de principio a fin. Bien. Versículo 30. ¿Quién lo puede leer? ¿Ya?
Eso lo confirma. Dios es uno, y uno en el sentido de que hay un solo Dios y tres personas, pero la afirmación de uno es para decir que hay un solo Dios para los judíos y para los gentiles. Y Él, por la fe, a los de la circuncisión, que son los judíos, va a salvar. Y a los de la incircuncisión también los va a salvar por la fe. ¿No? O sea, estamos en el mismo rasero que los judíos, a pesar de que ellos tienen la ley, o tuvieron la ley, y tuvieron otros privilegios, etcétera. Pero por la fe va a salvar a todo ser humano. Versículo 31. Bien. Aquí hay también está relacionada con lo que mucho se decía, que el apóstol Pablo predica la fe en Cristo y ha eliminado la ley. Falso. Y lo vamos a ver ahora porque es importante incluso para nosotros, hermanos. La salvación por la fe en Cristo no invalida la ley, sino que la fe en Cristo confirma la ley de Dios. Hay que voy a tratar de explicar esto, que a mí me ha hecho mucha impresión, porque es mirar el pecado de otro punto de vista. Este hecho que menciona el apóstol Pablo es importante. La ley y la fe son las maneras en que Dios ha tratado el pecado humano. Entonces es importante entender qué rol tiene, cuáles son los propósitos de Dios. Pero no podemos entender los propósitos a medida que no tengamos una dimensión del pecado. Y no podemos entender una dimensión del pecado si no tenemos una dimensión de quién es Dios. Un gran tema que está puesto es conocer a Dios. Me da crecimiento no solo intelectual, sino la comunión con Dios me hace crecer espiritualmente. Y eso me da la dimensión de todas las cosas, de cómo lo ve Dios. Entonces vamos a hacer 4 premisas para explicar este pasaje. 4 premisas. Primero, la primera premisa: Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es juicio, Dios es ira, Dios es perfecto. Amén. Amén. Vamos. Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice Dios tiene todos esos atributos. Segunda premisa: Dios es infinito. ¿Qué significa? Que Dios no tiene principio y no tiene fin. ¿Cierto? Ahora, pequeña conclusión: Dios es infinito, infinitamente santo. Dios es infinitamente misericordioso. Dios es infinitamente airado con el pecado. Dios es infinitamente perfecto. Dios es infinitamente omnipotente. Dios es infinitamente omnisciente. En todos sus atributos, Dios es infinito. ¿Estamos claros? Tercera premisa: Dios es indivisible. ¿Qué significa que es indivisible? Que Dios siempre está operando con todos sus atributos. Es decir, Dios es amor y no es juicio, es proyectar una imagen falsa de Dios. Estábamos viendo Apocalipsis. Vimos Apocalipsis, que es un periodo de juicio, de la gran tribulación, pero también hay misericordia. ¿Cierto? Hay 144.000 predicando el Evangelio. Muchos se convierten. Pagan con la vida, pero muchos se convierten. Hasta el final de la tribulación hay conversión. Entonces, siempre están operando y se muestra el poder de Dios. En el juicio, en la gracia, se muestra el poder de Dios también. Y también momentos de juicio, en el tiempo de la gracia. Siempre están operando todos los atributos de Dios. Dios no deja de operar. Este atributo, ahora vamos a hacer puro juicio. No sería Dios.
Vamos a ser puro amor. No, no sería Dios. Siempre están operando todos sus atributos, por eso es indivisible. Conclusión primera. Entonces, Dios ha creado todo de acuerdo a sus atributos. Toda la creación, como dice Romano, manifiesta poder, la santidad, la creatividad. ¿En nosotros qué puso? ¿Cómo dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Que somos personas, que tenemos inteligencia, que tenemos emotividad, que tenemos voluntad y que se nos ha dado el gobierno de la creación. Porque dijo, tú te enseñarás los peces, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue dado al hombre, fue dado a los gatitos, a los perritos, ¿no? A las vaquitas, no. Fue dado al ser humano. Vamos a ver algunos versículos. Génesis 1, 3. ¿Cómo lo dice Dios? Vamos a estar en Génesis 1 y vamos a ver varios versículos que lo vayan viendo. Génesis 1, 3, ¿qué dice? ¿Qué más? Amén. Ese es el versículo aquí. El 10, era el 4, perdón. 10, versículo 10. Siempre de Génesis 1, 10. Ya, hermana. Era bueno. ¿Se fija? Versículo 12. Siempre ahí mismo estamos. Ya, hermano. ¿Ya que lo tiene? Ya, hermana Connie. Vio Dios qué cosa que era. Bueno. 18. Ya, hermano. Era bueno. ¿Se fija? 21. Ya, hermana Georgina. Ya, hermano Daniel. 31. Ya, hermano. ¿Cómo fue la creación? Buena, en gran manera, perfecta, hermosa, armoniosa, llena de vida, porque Dios es un Dios armonioso, Dios es un Dios hermoso, Dios es un Dios creador que da vida. Entonces puso sus atributos, como los puso ¿dónde? El ser humano, ¿cierto? Puso sus atributos. Su atributo principal es ser persona, pero también una característica: Dios es infinito, ¿cierto? Dijimos. Entonces Él creó su creación inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que tiene principio, fue creado, pero que no tiene fin. Vamos a Génesis 2,
16, 17. Génesis 2, 16, 17. ¿Qué dice? Ya. Eso. ¿Por qué la advertencia de morir? Porque la muerte no existía, porque fue creado todo inmortal. No puede ser infinita porque la creación tiene un principio, y el principio es Dios. Dios la creó. Dios es infinito, pero su creación era inmortal. No tenía fin en el propósito de Dios, ¿cierto? ¿Qué sucede? Un Dios armonioso, una creación de amor, un Dios de amor, una creación científica compleja, un Dios omnisciente, una creación inmortal de un Dios infinito. ¿Y qué sucede? El hecho, y aquí vamos al hecho. ¿Cuál es el hecho? El pecado. Por causa del orgullo de Luzbel, que se convierte en el diablo, el mentiroso, el pecado entra en el universo y el diablo, en la figura de la serpiente, tienta a Adán y Eva a desobedecer a Dios. El pecado entra en el mundo. Génesis 3, 17 y 19. Génesis 3, 17 y 19. ¿Ya? Ya, hermano. Fuerte y claro. Cambió la situación, ¿eh? Cambió drásticamente. Y esto está sintetizado en Romanos 5.12. Si alguien puede buscar Romanos 5.12. Romanos 5.12. Ya. Hacemos todo en pecado. ¿A causa de qué? De la herencia que nos deja Adán y Eva. ¿Cierto? Toda la raza humana está bajo pecado. El pecado trajo deterioro, enfermedad, vejez, muerte. Ese es el proceso normal nuestro, de toda vida e incluso de la tierra. La tierra está sufriendo un proceso de envejecimiento. Una vez hablamos en la radio, yo hablé de los científicos lo saben. Se llama la segunda ley de la termodinámica. Está sometida a toda masa. Y la tierra es una masa de agua y tierra. Está sufriendo la segunda ley de la termodinámica. Otro día lo vamos a explicar. Pero que significa en síntesis que está sufriendo un proceso de envejecimiento. Porque hay una maldición sobre la tierra. ¿A causa de qué? Del pecado de Adán y Eva. La muerte es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nacemos con naturaleza que puede morir en cualquier momento. Y vivimos en una naturaleza maldecida del pecado. Una naturaleza destinada a la destrucción. El pecado ha corrompido al ser humano, creado para alabar y glorificar a Dios. Ahora está centrado en agradarse a sí mismo y para ello está dispuesto a todo, incluso a la autodestrucción. El hombre, engañado por el diablo, ha tomado todo lo que el hombre tenía por mayordomía dado por Dios. Porque lo que al hombre se le dio, cuando el diablo lo engañó, le tomó también la mayordomía. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento dice el Dios de este mundo, con minúscula. Y nosotros operamos en el terreno del enemigo.
Entonces, pero todo eso es bajo el control del Dios Santo y Todopoderoso. El diablo, con el pecado y la muerte, corrompe toda la creación de Dios, que ya no es perfecta, no es buena, no es armoniosa, tiene pecado, muere y se ha corrompido, y ha corrompido todos los atributos que Dios puso en la creación. Entonces el pecado, ¿qué es lo que es? Es la corrupción permanente de todos los atributos de Dios. Eso es lo que está viendo Dios. Dios puso belleza, el pecado lo ha corrompido. ¿Quién puso la belleza? Dios. Entonces el pecado, haga, que se haga, contra quien se haga o cómo se haga, es primeramente contra Dios. Si yo ofendo a un hermano, yo primero tengo que pedirle perdón a Dios y después al hermano, porque el hermano es hijo de Dios. Porque yo con mi pecado, con mi ofensa, he corrompido, he blasfemado sobre algo que Dios ha santificado. Y eso es lo que hace el pecado en la naturaleza y en el incrédulo. Dios lo ve así, su permanente corrupción. El pecado es como un desafío permanente a Dios, diciéndole, mira cómo hago pedazos tus atributos y tu creación. Eso es el pecado para Dios. Y si como Él es infinito y creó una naturaleza inmortal, el pago del pecado tiene que ser inmortal, eterno. Ahí está el infierno. La condenación es eterna. Por esa razón la condenación es eterna. Porque el pecado ha pecado contra un Dios infinito, contra una naturaleza gloriosa e inmortal. Y la condenación eterna está en la justa medida del pecado que se ha cometido. Esa es la razón del infierno. Porque si no entendemos quién es Dios, lo que Dios ha hecho, ha puesto en la creación, y cómo eso se corrompe permanentemente y desafía y blasfema y ofende a Dios, a un Dios infinito, a una naturaleza inmortal, el pago no puede ser más que eterno. Condenación eterna. Cuando yo entendí esto, dije, alabado sea el Señor. Porque nosotros a veces hacemos gárgaras con el pecado, pensando que Dios, como es bueno, no, Dios es bueno, buenísimo, porque tiene paciencia. Pero Él es omnisciente. Hasta lo que pecamos acá, Él lo sabe. Y debería darnos temor. Porque toda nuestra naturaleza, como decía un teólogo, es como una cascada de agua que no se puede detener. Siempre produce pecado, 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 pecado. Porque es nuestra naturaleza. Y en ese contexto, usted puede ver cómo Dios ha provisto limitar al pecado. Y ha provisto dos leyes para, digamos, limitar el pecado y una para eliminar el pecado. La primera es la ley de la conciencia, que está en el ser humano. La ley de la conciencia nos salva, pero la ley de la conciencia le dice que matar es malo, ¿cierto? Y eso en cualquier parte del universo. Hasta la civilización más primitiva, más aislada, sabe que matar a otro ser humano es malo, ¿o no? Todo ser humano sabe que robar es malo, quitarle lo del otro es malo. Todos saben eso. ¿Eso está dónde? En nuestra conciencia. ¿Quién la puso? Dios. ¿Para qué? Primero, para limitar el pecado. Segundo, para que nos diéramos cuenta cuán malos somos. Y tercero, para que conozcan la misericordia de Dios. La otra restricción que puso fue la ley mosaica. Con la difusión del Evangelio en el mundo, la ley mosaica también se ha difundido. La ley
Ahí la tienen, son los 10, está sintetizado en los 10 mandamientos. Ayer todos ahí preguntando, estaban los que venían delante. Tenían manso torpeo ahí. La ley de Moisés fue dada. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Vamos por acá. Salté varias partes, pero bueno. Romanos 2, 14, 15. Veamos Romanos 2, 14, 15. Esto es respecto a la conciencia. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ya, hermana Georgina. Para sí mismo, ¿ya? Claro. La conciencia me acusa, o la conciencia me defiende, dice lo justo, correcto, porque dice que robar es malo, entonces yo no robe, se lo correcto. Pero la conciencia no salva, la conciencia tiene ese límite. Es como el semáforo, o como el cartel que está ahí y dice no pase. Pero usted puede pasar. Solo dice no pase porque ahí hay un precipicio a 500 metros acá del camino, cualquiera, pero no pase. Pero usted puede pasar. Esa es la conciencia. Y hay consecuencias. En la ¿cuánto se llama? En la ley. Veamos Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. Ya, hermano. Por medio de la ley yo me doy cuenta cuánto pecado tengo. ¿Y cómo puedo darme cuenta? Imagine que usted es incrédulo. La ley dice no robar, y ahí delante tiene 2 millones de pesos. Le es gravosa la ley. Me molesta, ¿cómo robar? Es tonto, ¿no? Pero porque su naturaleza dice roba. La ley dice, no robes. Pero usted va a violar la ley por su naturaleza pecaminosa. Y si alguien le dice, oye, la ley dice no robar. No, es gravoso para él. Ese sentimiento de desagrado que nos da, eso de no robar, perdonar, ¿no? ¿Qué vida es? Ese es nuestro pecado. Rechazamos naturalmente la ley. ¿Por qué? Así podemos reconocer nuestra naturaleza, y más como cristianos. Cuando esa cosa es difícil, no, eso es para el pastor, porque es santo. No, yo sí, tengo que crecer todavía en eso. Y después, bueno, ahora sigamos gozando el pecado. Muchos no lo dicen, pero viven así. Y ese es el pecado. Y lo justificamos, no, es que yo no puedo, no, es que tengo esto, no, es que esto. Y pone una serie de límites que son una fantasía. Pero pecamos sabiendo que es pecado. Entonces deshonramos a Dios. Porque pecado siempre es contra Dios. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24.
ahí el apóstol Pablo usa la figura del ayo. El ayo era un esclavo que se usaba en Grecia y en Roma, en las familias ricas, que tomaba a los niños del dueño, del amo, para llevarlos a la instrucción, sea del atletismo, escuela, lo que era, porque era en conjunto. Entonces el ayo se encargaba de eso y supervisaba que el niño tuviera buenas costumbres. Entonces la ley, dice el apóstol Pablo, es como el ayo. ¿Por qué la ley dice yo, como dijo Santiago, puedo cumplir 1, 2 mandamientos de la ley? Pero cuando he violado uno, he violado toda la ley. ¿Por qué? Por mi naturaleza pecaminosa. La ley me muestra cuán pecaminoso, imposible que yo cumpla la ley. Pero la ley es santa porque la ley es el estándar de Dios. Es el estándar de Dios. Y yo no puedo alcanzar el estándar de Dios. Y eso me tiene que llevar ¿a qué? A Cristo. Eso es lo que dice. Es el ayo que me lleva ¿a dónde? A Cristo. A pedir por misericordia que haya un mediador que me pueda justificar delante del Dios santo y airado por mi pecado. Entonces, como Dios ve el pecado, que es corrupción, ofensa permanente a sus atributos en la creación, cuando viene Cristo, el Hijo de Dios, santo, porque Él cumplió la ley en todos sus aspectos, y cuando carga el pecado, cumple la ley porque Él muere por el pecado, porque así dice la ley. Y su santidad, como dijimos al inicio, por la fe en Él, se le imputó mi pecado, su vida santa es imputada a mí. Y yo soy declarado justo ante Dios. Y el Espíritu Santo viene a morar en mí para que yo pueda tener el poder de luchar contra mi naturaleza pecaminosa. Y eso me da el poder de ¿qué? De cumplir la ley. La ley dice respeta a padre y madre, ¿cierto? Yo puedo cumplir esa ley cabalmente cuando soy cristiano. Y aquí viene otro problema, hermano. Pero veamos un versículo antes. Juan 1:36. ¿Qué dice Juan 1:36? ¿Qué dice? Léalo fuerte. ¿Ya? ¿Qué quita? Ya no restringe el pecado, Él quita el pecado. Y si como el pecado es una condición eterna y la condenación es eterna, cuando Jesucristo quita el pecado al que es salvo, es eterno. Por eso la salvación no se puede perder. Por la condición de Cristo. Si la salvación se pudiera perder, quiere decir que Cristo es el imperfecto, que su obra no cubre la condición del pecado que permanente y eternamente está destruyendo los atributos y la gloria de Dios. No habría resucitado porque no habría sido un sacrificio aceptable para Dios. En esa dimensión, la salvación es eterna. No porque lo dice el pastor que es calvinista, no. Porque por el carácter y los atributos y los propósitos de Dios, hermano. Y aquí entramos en el problema que les decía recién. Nosotros a veces tenemos una vida cristiana pobre y miserable y de derrota de pecado en pecado. Y por una sola razón, hermano, no conocemos a Dios. Lo conocemos muy parcialmente. En Juan dice
capítulo 15, el que permanece en mí dará fruto. Esa palabra permanecer, ¿qué significa? Significa que usted vive en Cristo cada momento de su vida. Usted no permanece en Cristo el día domingo cuando viene al culto, o solo cuando tiene problemas va a la Biblia. No, su vida es una vida de conocimiento y obediencia a lo que sabe que hay que obedecer. Eso es permanecer en Cristo. Eso nos llama a examinarnos, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo la fe? ¿Por qué hay ciertos pecados que no me los logro sacar? Ay, lloro, y estamos peleando la carne con la carne. Pero si usted conoce a Dios y se deja moldear por Dios, nadie puede ganarle a Dios. Si Dios, déjeme hacer este ejemplo, el Espíritu Santo de Dios pudo resucitar, y lo sabemos y creemos, está testimoniado, resucitar a Cristo de los muertos. Y ese mismo Espíritu me puede llevar a salvar y declarar Cristo, pero no me va a poder sacar de mis pecados que me quedan. Entonces estamos deshonrando a Dios. Nuestro conocimiento de Cristo, hermano, es que usted esté meditando día a día la palabra de Dios y todos los aspectos de su vida, sentimental, laboral, vecinal, de diversión también, entretenimiento, sus pensamientos. Disciplinar los pensamientos no es una cosa carnal. Lo que tiene que usted es disciplinar su cuerpo para leer todos los días y llenar su cabeza y su corazón con la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: llenad vuestro corazón con la palabra de Cristo. Y después va a brotar solo. Amamos más a Dios, no queremos pecar. Pero como no conocemos mucho a Dios, lo amamos poco, la carne gobierna muchos aspectos de nuestra vida. Y eso es el llamado, hermano. La fe en Cristo no invalida la ley, todo lo contrario, la ley nos llama, la ley es santa. Pero cuando tenemos la fe en Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, podemos potencialmente cumplir la ley como nuestro Señor la cumplió. Pero es una pelea que hay que dar, hermano, y a veces dolorosa. Es dolorosa porque tenemos hábitos que no consideramos pecaminosos, pero son obstáculos. Son obstáculos para crecer en la dependencia del Señor. Y el gran obstáculo, y yo lo comprobé con la última crisis que hablaba al inicio, el orgullo nuestro. Cuando usted empieza a conocer a Dios seriamente, se da cuenta cuán soberbio, cuán orgulloso, que, Dios mío, que llega a dar asco. Y ese es el llamado, hermano. Lo que nos dice el apóstol acá, cuando dice, lo hace en forma de pregunta y da una respuesta. La ley no fue creada para salvar, fue para mostrar el pecado, para restringir el pecado y mostrar la santidad de Dios. Pero la fe en Cristo es para la salvación. Esa es la gran obra de Dios en Cristo Jesús, por la fe. Esa fe que nos ha sido regalada. ¿Para qué? Para que crezcamos en el conocimiento del Señor y nuestra vida dé gloria a Dios. No vivamos como los gentiles, aborreciendo a Dios. A veces nuestra actitud parece que aborrecemos a Dios. Dios lo ve así. Por eso disciplina a sus hijos. Más todavía entre los cristianos. Los cristianos tenemos mucho más que los incrédulos. Y sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ofendemos mucho más a Dios.
Si yo tengo una rencilla con un hermano hace 6 meses, usted la rencilla no la tiene con el hermano solo, usted la tiene con Dios. Porque el hermano es hijo de Dios, como usted. Yo a veces le digo a los hermanos casados, cuídese, no sabe, acuérdese del suegro que tiene. ¿Ah? Es Dios, son hijas de ella, ¿cierto? No pensamos esas cosas, no. Mírela del punto de vista de Dios. Y va a ver, primero, cuántos somos, ¿no? Lo que somos, y cuán misericordioso y paciente es el Señor con nosotros, realmente. Bueno, hermano, yo quiero concluir aquí y llamarlos realmente a que la palabra sea el elemento central de su vida para que conozca al Señor y lo alabe, porque ese no va a ser nuestro trabajo allá, alabarlo permanentemente por la eternidad a nuestro Señor. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a ser un gozo indescriptible alabar a nuestro Señor. Comience a ensayar ahora. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, darte las gracias, Señor, porque nos enseñas a discernir sobre tu palabra y cómo tú ves esto, sobre todo el pecado. Nos saca de nuestro centro. Y tú eres el centro, lo reconocemos de boca, pero a veces nos falta reconocerlo de hecho. Yo te pido y te ruego, Señor, que esto que nos has enseñado hoy día, Señor, Espíritu Santo, lo haga fructificar en nuestros corazones, Señor, de cada uno de los oyentes, para que tu gloria se manifieste y se cumpla el propósito. Hijos santos que dan gloria a su Padre, para que todo el mundo vea las grandes obras de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que han venido. Gracias, Señor, por la difusión que tú vas a hacer de esta predicación. Para tu gloria es, Señor. Y te lo agradecemos siempre en el nombre de Cristo Jesús.